Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, hoy vamos a explicar la página 162 del libro de matemáticas, ¿vale? Del tema 10. Continuamos con las unidades de masa, de longitud y de capacidad. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de lo que son las expresiones complejas y las expresiones incomplejas, ¿vale? Y vamos a ver un poquito a qué nos suena todo esto. Fijaros, la palabra compleja pues me hace referencia a algo que suena pues como complicado, ¿verdad? Y sin embargo, incomplejo, al llevar el prefijo in, pues es lo contrario, es decir, en vez de ser algo complicado, va a ser algo que suena como más sencillo, ¿sí? Bueno, fijaros que nos dice que hay dos formas distintas para expresar o bien una unidad de longitud, o bien una unidad de capacidad, o bien una masa, ¿sí? Es decir, nosotros podemos utilizar una única unidad, que es lo que se llama la forma incompleja, o podemos utilizar varias unidades, es decir, de forma más compleja. Está claro que es mucho más sencillo utilizar una única unidad y por tanto va a ser la expresión incompleja, ¿sí? Si yo utilizo una única unidad, a si yo voy a utilizar varias unidades, que obviamente pues eso va a ser una expresión compleja, ¿sí? Bueno, mirad, si yo me fijo en los ejemplos que tenemos aquí en el libro, ¿vale? Me doy cuenta de que tenemos las expresiones incomplejas a la izquierda, en el cuadro de la izquierda. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a tener una única unidad. Tenemos por un lado los centímetros, ¿vale? Una única unidad. Tenemos por otro lado litros y tenemos por otro lado solamente gramos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero pasar a forma compleja? Bueno, pues fijaros, estos 752 centímetros los voy a pasar, por ejemplo, a 7 metros y 52 centímetros. Como estoy utilizando dos o más unidades, entonces ya es una expresión compleja, ¿vale? Esos 37,5 litros yo veo que en forma compleja los he pasado a 3 decalitros, 7 litros y 5 decilitros, ¿sí? Y si yo veo, por ejemplo, estos 2.502 gramos, si yo los paso a forma compleja, por ejemplo, los puedo expresar como 2 kilogramos y 502 gramos, ¿sí? Venga, pasamos. Mirad, vosotros imaginaros, por ejemplo, ¿vale? Que yo tengo la medida de la distancia que hay entre dos pueblos, ¿vale? Y esa distancia la puedo expresar de dos maneras. Puedo decir que un pueblo se encuentra a 3.255 metros o que ese pueblo se encuentra a 3 kilómetros y 255 metros, ¿vale? Mirad, si yo lo digo que es 3.255 metros, digo que es la forma incompleja, porque solamente va a tener una unidad, ¿vale? Mientras que si yo lo expreso de la otra manera, es decir, con 3 kilómetros y 255 metros, estoy utilizando dos o más unidades. Por tanto, eso va a ser la forma compleja, ¿vale? Es más complicado hacernos a la idea con varias unidades que expresándolo todo con una única unidad, ¿vale? Para poder pasar de forma incompleja a forma compleja o de forma compleja a forma incompleja, es muy importante que siempre tengamos en mente y recordemos esa escalera en la cual nosotros tenemos ordenados esas unidades de longitud, de masa o de capacidad. Bien, si nosotros queremos pasar, por ejemplo, de forma incompleja a forma compleja, por ejemplo, ¿vale? Nosotros tendríamos en cuenta qué unidades van a formar esa forma incompleja, ¿vale? Estos 3.255 metros, yo veo que están formados por 3 kilómetros, por 2 hectómetros, por 5 decámetros y por 5 metros, ¿sí? Lo que quiere decir que yo lo voy a poder expresar bien como lo tenemos en el ejemplo, es decir, 3 kilómetros y 255 metros, o bien, por ejemplo, lo podría expresar de otra manera, es decir, bueno, pues voy a decir que tiene 32 hectómetros, ¿vale? 5 decámetros, ¿sí? Y 5 metros, por ejemplo. Otra forma en la que lo podría expresar, pues podría hacerlo por cada una de las unidades que tenemos, es decir, 3 kilómetros, 2 hectómetros, 5 decámetros y 5 metros, por ejemplo. Sería otra opción, ¿sí? Es decir, hay muchas posibilidades a la hora de poder expresar estas unidades de forma incompleja a forma compleja, ¿eh? Bueno,
Tenemos aquí, por ejemplo, otro ejemplo. Yo tengo aquí 629 centímetros, ¿vale? Que si quisiera expresar en forma compleja, por ejemplo, un ejemplo serían 6 metros y 29 centímetros, ¿sí? Pero, por ejemplo, otra forma serían 62 decímetros y 9 centímetros. O, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Hacer cada una de las unidades, es decir, 6 metros, 2 decímetros y 9 centímetros. Insisto en que hay muchas maneras de poder hacer esas formas complejas a partir de una forma incompleja. Vale. Ahora vamos a poner nosotros algún ejemplo para que lo tengamos claro. Aunque yo creo que ha quedado bastante claro, pero por si acaso voy a volver a poner algún ejemplo por si no os ha quedado claro. Imaginaros que tengo, por ejemplo, 4.068 litros, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera voy a poder expresar esto? De forma compleja. Pues, por ejemplo, ¿vale? Si yo pienso en las unidades que tengo, digo, a ver, el 8 son litros, el 6 son decalitros, el 0 son hectolitros y el 4 son kilolitros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a poder expresar? Pues puedo decir, por ejemplo, que son 4 kilolitros, ¿vale? 6 decalitros y 8 litros, ¿verdad? Pero otra forma en la que lo podría decir es, por ejemplo, agrupándolos de dos en dos. Y podría decir que esto es igual a 40 hectolitros y 68 litros, por ejemplo. ¿Sí? Otra forma en la que lo podría agrupar o podría expresarlo sería diciendo cada una de las unidades. Fijaros, serían 4 kilolitros, 6 decalitros, los hectolitros no los pondría porque son 0, y 8 litros. ¿Vale? Tendría muchas posibilidades de poder expresar otro. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ahora con un decimal. Imaginaros que yo digo el número 310,85 litros y lo voy a expresar en forma compleja. Fijaros que al tener aquí el decimal, estos litros no me hacen referencia al último número que tengo de la cifra, sino que el último número, ¿vale?, que va delante de la coma. Esos serían los litros. Es decir, esto en realidad son 310 litros, ¿vale?, y 85 centilitros, porque tener en cuenta que estos son decilitros y estos son centilitros, ¿vale? Con lo cual, esta sería una forma compleja de poderlo expresar. Otra forma compleja de poderlo expresar, por ejemplo, sería lo que os digo, cada una de las cifras expresándolo. Por ejemplo, serían 3 hectolitros, 3 hectolitros. A ver, esperad que lo voy a borrar para que no nos confundamos. Repito, serían 3 hectolitros, ¿vale? Un decalitro. Como no hay litros porque es 0, no los pondría, ¿vale? 8 decilitros y 5 centilitros. Sería otra forma de poder expresar esto, ¿sí? Vale, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en unidades de masa, ¿vale? Imaginaros el número 6.209 gramos. Si yo pienso en mi tabla, digo, vamos a ver, estos son gramos, estos son decagramos, esto van a ser hectogramos y esto van a ser kilogramos, ¿sí? Con lo cual, formas de expresarlo, pues por ejemplo, vamos a ponerlo por cifras, es decir, 6 kilogramos, 2 hectogramos, en decagramos no pondríamos nada porque tengo un 0, y 9 gramos, ¿sí? Otra forma de poder expresarlo, por ejemplo, pues vamos a poner la primera cifra suelta, los 6 kilogramos sueltos y los 209 gramos, ¿sí? Otra forma de poder expresarlo, pues por ejemplo, de dos en dos, diríamos 62 hectogramos y 9 gramos, ¿vale? Recuerdo que como el 0 de los decagramos no está, pues no pondríamos nada, ¿sí? Bueno, y ahora os voy a poner un último ejemplo, también en unidades de masa, con decimal. Por ejemplo, 17,05 gramos, ¿vale? Recuerdo, por favor, los gramos hacen referencia no al último número, sino al último número que hay justo antes de la coma. Luego esto en realidad serían 17 gramos y 5 centigramos, porque tener en cuenta que nosotros tenemos aquí decigramos, que no hay, que son 0, y estos son centigramos. Con lo cual, 17 gramos, que sería esto, ¿sí? Y 5 centigramos. Que lo queremos expresar, por ejemplo, de uno en uno, es decir, teniendo en cuenta cada una de las cifras, pues diríamos que esto es igual a un decagramo, a 7
gramos y a 5 centigramos, ¿vale? Que por ejemplo lo queremos expresar pues cogiendo estas tres primeras cifras y luego esta, pues diríamos 170 decigramos, ¿vale? Y 5 centigramos, ¿sí? Bueno, pues nada chicos, espero que más o menos os haya quedado claro el tema, ¿vale? Como siempre, cualquier duda, cualquier problema, nos lo comentáis a los profes que intentaremos resolveros vuestras dudas. Y bueno, pues ahora os toca poneros a vosotros, a ver si hemos entendido el tema. Vamos a ver si somos capaces de hacer los ejercicios, que seguro que sí. Bueno chicos, pues nada, nos vemos en el próximo tutorial, ¿vale? Venga, que vaya muy bien, hasta luego.